Muy buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Fisicoquímica de Interfaces y Fenómenos de Superficie para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy encontraremos valores de concentraciones de superficie obtenidas a partir de la ecuación de absorción de Gibbs para un par de sistemas binarios. Recuerden que ya exploramos el comportamiento de la tensión superficial para compuestos puros, en especial en función de la temperatura y en función de la estructura. Y ahora estamos instalados en el estudio de mezclas binarias, esto es, entre líquidos completamente miscibles, donde encontramos el comportamiento de tensión superficial que cambia en función de la concentración. Algunos de los ejemplos que hemos explorado principalmente son de mezclas de hidrocarburos, como esta mezcla de trimetilpentano con ciclohexano, donde ya tenemos muy claro quién es el soluto. En este caso, consideramos al soluto como el trimetilpentano, ya que es el compuesto que causa la caída de tensión superficial. Y en general hemos estudiado o visto que podemos tener estos tres comportamientos de la tensión superficial en función de qué clase de soluto existe. Para electrolitos puede haber una repulsión en la interfase causando un aumento en la tensión superficial, y estamos ahora instalados en el estudio de líquidos ordinarios. Bien, definimos la presión de superficie como la diferencia de tensión superficial del soluto, más bien del disolvente, menos la tensión superficial de la mezcla. En todos los casos, la presión superficial parte de cero y puede llegar a un valor máximo, que en estas mezclas que estamos estudiando es la diferencia de tensiones superficiales. Algunos ejemplos, cómo se ven estas gráficas: la conversión de tensión superficial vista como una caída en función de la fracción mol de estos solutos, que son una familia de acetatos. En presión superficial tenemos una pendiente positiva conforme aumenta el material en el bulto. Esto se refleja en una mayor población en la superficie y observamos mayores valores de pi. Hicimos hincapié en que este comportamiento de presión de superficie pocas veces es una línea recta en todo el intervalo. Más bien hay regiones donde podemos aproximarlo como una línea recta, como en la zona diluida. Y también podemos tener un comportamiento lineal en la parte lineal, pero usualmente tenemos una curvatura, ¿ok? Nuestro problema es encontrar cómo describir esas curvaturas, ¿ok? Cómo describir cómo cambia la presión de superficie en función de la fracción mol. Ese es el principal problema que nos exige resolver la ecuación de absorción de Gibbs. Aquí teníamos un ejemplo del dioxano con etanol, en el cual sí se cumple que sea una línea recta esta presión de superficie en función de la fracción mol. Un caso especial, por ejemplo, cambiando de etanol a propanol,
ya aparece una curvatura en la gráfica y ya no es posible describirlo como una línea recta. Bien, en la clase pasada también vimos estos datos, cómo se construyen a partir de la tensión superficial, cómo se ve la presión de superficie, esta parte de arriba, esta es pi, y esta es sigma. Tenemos en la misma gráfica a ambas variables y van en sentido contrario. Después tenemos la construcción de una regla de mezclado. Si el sistema es ideal, solamente necesitamos tensiones superficiales de los puros para describir todo el comportamiento. En el caso de que sea ideal, como en este dioxano etanol, usamos esta regla de mezclado muy sencilla. Y llegamos a la conclusión que a partir de las presiones de superficie o tensiones de los puros, podemos describir a la presión superficial mediante una pendiente, este pi0, por la fracción mol del soluto. Y en caso de que podamos hacer eso, de que se cumpla esta regla de mezclado, la más sencilla de todas las reglas de mezclado, tenemos una superficie ideal que es típica de pocas interacciones moleculares en la superficie o interacciones del mismo tipo. Por ejemplo, aquí en este dioxano etanol, en esta tabla estamos comparando el experimento en esta columna que ven de este lado, este que dice pi experimental, es directamente la tensión superficial del disolvente, que es el dioxano, y en cada fracción mol puedo calcular un valor de presión de superficie. Esto es 32.7 menos 30.5 es 2.24. Para el siguiente 32.75 menos 28.4 es 4.32 y así construyo toda la columna hasta llegar a la diferencia entre el etanol puro y el dioxano puro, que es aproximadamente 10.92. Eso lo puedo comparar con la ecuación que obtengo del ajuste lineal, que es 10.95 por fracción mol. Y vean que es muy parecido, ¿no? Lo que obtengo de mi ajuste lineal a la pi experimental. Bien, este caso es especial porque es una línea recta, pero conforme va adquiriendo curvatura la gráfica de presión contra fracción mol, es cada vez más complicado obtener esta concordancia entre los valores de pi experimental con la presión que yo obtenga de algún modelo. Así que vamos a explorar eso un poco más adelante. Pero vean, en una línea recta, en todo el intervalo, la congruencia entre ambas columnas es muy cercana, ¿no? Después obtuvimos la ecuación de absorción de Gibbs. Voy a ir un poco rápido aquí en esta parte. La vimos la clase pasada. Con la consideración de una superficie plana sin volumen, obtuvimos la expresión del volumen de nuestro sistema, un sistema cerrado, donde tenemos dos fases volumétricas en contacto y separadas por una interfase de volumen cero. Después nos fuimos a determinar la energía interna de este sistema separado por una interfase que denotamos con el asterisco, todas las propiedades termodinámicas de la superficie las denotamos con
este asterisco. Hay varias maneras de hacer esa notación. Puede ser una S minúscula, etc. En fin, toda la energía interna del sistema es la suma de las fases en contacto. De la primera y segunda ley obtuvimos la expresión de la ecuación fundamental de la termodinámica, pero ahora considerando el trabajo de superficie. Esto es un sistema donde este valor, este término es relevante, donde este cambio de área tiene una aportación importante al cambio en energía interna. Bien, ahora esta es para un sistema cerrado, no hay cambio de composición. Pero ¿qué pasa si tenemos un sistema abierto? Bien, incorporamos el término del potencial químico por el cambio del número de moles. Esta es la ecuación fundamental para un sistema abierto, donde tomamos en cuenta el trabajo de superficie. Después, escribimos, dado que esta ecuación, la energía interna, depende matemáticamente de la entropía, el volumen, el área y el número de moles. Aprovechando que los potenciales termodinámicos tienen diferenciales exactas, podemos escribir esta serie de derivadas parciales. Y por comparación de esta ecuación, la diferencial exacta, con la ecuación fundamental, fuimos asignando valores a cada una de las parciales. La temperatura le llamamos la variación de la energía interna con la entropía. La menospresión es la variación de la energía interna con el volumen. El potencial químico es la variación de la energía interna con el número de moles. Y por último, ahora podemos definir a la tensión superficial como el cambio de energía interna con respecto al área con entropía, volumen y moles constantes. Después nos fuimos a simplificar este problema para encontrar algunas relaciones útiles. Definimos las energías internas para cada fase volumétrica, donde el trabajo de superficie no tiene un valor. Y para la energía interna de la superficie, el trabajo volumétrico es quien no aparece. ¿Okay? Después hicimos el ejercicio de obtener la diferencial exacta de la energía interna para la superficie, encontrando la relación que hay entre todas las variables de las cuales depende, que son la entropía de superficie, el área y el número de moles, y después igualamos el recuadro verde, que es la ecuación fundamental, con el recuadro azul, que es la diferencial exacta de la energía interna. Con ello pudimos igualarlo, se fueron varios términos, y al igualarlo a cero encontramos la ecuación de Gibbs-Duhem para la interfase. Esta ecuación de Gibbs-Duhem relaciona variables que puedo controlar, la temperatura que puedo medir, la tensión superficial y que puedo controlar también el potencial químico si lo expresamos en función de la fracción mol, por ejemplo, o de la concentración. Así que a partir de esta ecuación de Gibbs-Duhem, podemos ir simplificando algunas cosas. Por ejemplo, si tenemos un sistema a temperatura constante, se simplifica la ecuación de Gibbs-Duhem y definimos aquí una variable que relaciona el área con el número de moles
y le llamamos gamma. Esto es la concentración de superficie del compuesto I en la interfaz. Y nos refleja el número de moles que hay en la superficie por unidad de área. Así sustituimos en gamma, la sustituimos de este lado, y nos queda que la variación de la tensión superficial es igual a la menos suma de las concentraciones en la superficie de cada compuesto por el cambio de potencial químico de cada compuesto. Y ahora, en vez de escribirlo en función de la tensión superficial, vamos a escribirlo en función de la presión de superficie. Este cambio de sigma es igual a el cambio en la presión superficial y llegamos a la ecuación de absorción de Gibbs. De acuerdo, ahora para ocupar esta ecuación necesitamos expresiones que describan el cambio en presión de superficie y que describan el cambio del potencial químico. Si encontramos esas expresiones, podemos encontrar valores de la concentración de un soluto en la superficie. Después simplificamos esta ecuación y dijimos que en estas mezclas binarias, donde esta suma solo son dos términos, el primero de ellos, referido al disolvente, establecemos que esa concentración es 0 y la única que nos interesa es la concentración en la superficie del soluto. Y así, por convención, si vemos esta gama, estamos refiriéndonos siempre al soluto. Bien, lo que resta es empezar a estudiar algunos potenciales químicos que conozcamos e insertarlos en esta ecuación de absorción. Por ahora, el potencial químico que conocemos es el de una disolución ideal. Así que vamos a insertar ese potencial en esta parte. Ok, aquí está la expresión del potencial químico para una disolución ideal, es decir, en función solamente de la fracción mol. Encontramos la diferencial. Esto es una constante, el potencial químico de referencia, así que ya no aparece en la diferencial. Y lo sustituimos en la ecuación de absorción de Gibbs. Y por fin llegamos a la concentración de superficie en función de los cambios de presión superficial. Y por propiedades de los logaritmos y de las derivadas de dichos logaritmos, esta diferencial del logaritmo natural de x lo puedo escribir también como x entre dx. ¿Okay? Y nos queda así una ecuación que está en función de los cambios de presión de superficie en función de algo que puedo controlar o medir, que es la fracción mol. Bien, ¿tienen dudas hasta este momento? Lo más importante es esta ecuación. La ecuación de gamma es una forma de expresar la ecuación de absorción de Gibbs para una disolución ideal, ¿ok? Si no fuera una disolución ideal, en esta parte del potencial químico, tal vez aparecería un coeficiente de actividad. Por ahora, vamos a usar solamente disoluciones ideales. Bien, vamos a usar esta ecuación para encontrar
estos valores y ver en qué orden están y qué podemos hacer con esos valores. Bien, por ejemplo, en nuestro ejemplo de dioxano etanol, tenemos una pendiente, esta derivada, que es igual a una constante. Y esa constante es igual a la diferencia de tensiones superficiales. En el ajuste lineal encontramos esa pendiente y es igual a 10.95. Así que si queremos encontrar los valores de gamma, que en este caso es la concentración del etanol en una superficie de dioxano, podemos sustituir esta expresión pi0 por x en este lado y encontrar así los valores de gamma, ¿no? Para cada valor de la fracción mol. Bien, definimos también el área de superficie y ella quiere decir el área que está ocupando el soluto en la superficie del disolvente y es el inverso de esta concentración de superficie. Así que para este caso, para los sistemas que se comportan de esta manera idealmente, como una línea recta, esta ecuación la podemos escribir como un símil de nuestra ecuación del gas ideal, que es PV igual a RT, una presión por un volumen igual a RT. En el caso de las superficies ideales, escribimos una presión de superficie por el área y esto es igual a RT. Esta es una ecuación de estado que nos describe la ocupación del soluto en la superficie y es la ecuación ideal. Y se cumple solamente cuando tenemos este comportamiento lineal. Ok. Así, para este ejemplo, el de dioxano con etanol como soluto, esta es la representación de pi contra x. Ya conocemos este valor de pi0, que es más o menos 10.9. Y en este caso podemos encontrar la descripción de la presión de superficie por esta ecuación, ¿no? 10.95 por la fracción mol. Puedo encontrar cualquier valor de la presión de superficie. Así que lo que sigue es que ustedes, ahí en sus notas, con su calculadora, o en su computadora, o en su teléfono, vamos a hacer este cálculo. Con la R, la constante de los gases, como 8.314 por 10 a la 7, y la temperatura del experimento, que es 298.15, vamos a calcular concentraciones de superficie para el etanol. ¿Ok? Vamos a calcular estas 5 concentraciones de superficie en estas fracciones mol. ¿Ok? Así que simplemente es ir sustituyendo en la ecuación de la concentración de superficie el valor de la fracción mol y el pi0, que es 10.995. ¿De acuerdo? Así que bien, mientras ustedes van calculando esto, voy a pausar un momento la grabación.